Después de que mis papás le compraron un coche a mi hermano, él inmediatamente lo chocó borracho y querían que yo lo pagara. Cuando me negué, mi hermano destrozó el coche con mi bate de béisbol para incriminarme por fraude al seguro. Así que yo, hombre de 24 años, he estado bailando con la más fea en mi familia desde que era niño. Mi hermano menor, Diego, de 21 años, es el hijo consentido que literalmente no puede hacer nada mal a los ojos de mis papás. El favoritismo en nuestra casa es tan obvio que haría sonrojar a un guionista de comedias, ni siquiera estoy exagerando. Esto es como un capítulo de Nosotros los Nobles. Déjenme explicarles el contexto, chicos. Desde que cumplí 18 años, me han obligado a pagar $8,000 mensuales de renta por vivir en casa. Sí, leyeron bien. $8,000 por vivir en la misma casa en la que crecí, en una recámara que no ha sido remodelada desde que tenía 12 años. Mientras tanto, mi hermano vive completamente gratis comiéndose la comida que yo ayudo a pagar, usando los servicios que yo ayudo a cubrir y, en general, actuando como si fuera el dueño del maldito lugar. Cuando por fin tuve los huevos para señalar esta evidente mamada, mis papás me salieron con la clásica basura de mi casa, mis reglas que usan los padres cuando saben que no tienen una explicación real. La doble moral no termina ahí. Cuando estaba en la preparatoria, tenía que mantener un promedio de 9,5 mientras trabajaba los fines de semana en una ferretería local. No me dejaban ir a fiestas porque necesitaba enfocarme en mi futuro. A Diego, este güey que apenas pasaba de panzazo sus materias y nunca tuvo un trabajo en la prepa, lo dejaban irse de fiesta todos los fines de semana porque solo estaba siendo sociable y necesitaba disfrutar su juventud. Cada uno de mis logros recibía un buen trabajo a medias, mientras que a Diego lo elogiaban por el mínimo esfuerzo. Trabajaba más de 40 horas a la semana en un trabajo corporativo explotador solo para ahorrar lo suficiente y escapar de este infierno. Mi plan ha sido ahorrar para un departamento decente y tener para el depósito y el primer mes de renta. Pero cada vez que estoy cerca de tener lo suficiente, aparece una misteriosa emergencia familiar, y adivinen de quién se espera que ayude. Me gradué de la universidad hace 3 años. Me partí el lomo trabajando a medio tiempo mientras llevaba la carga completa de materias, me gradué con honores y ya tenía un trabajo asegurado a las 2 semanas de graduarme. Mi recompensa por este logro, un mensaje de texto de felicitaciones bastante X y una tarjeta de regalo de $1,000 para el Vips. Cero fiesta, cero cena de celebración, nada. Solo un aquí tienes comida de un restaurante de cadena mediocre, ahora sigue pagando la renta. El mes pasado, Diego por fin se graduó con un sólido promedio de 6,0 después de 6 años de lo que solo puedo asumir fue entrenamiento profesional de beer pong. Este güey cambió de carrera 3 veces, reprobó múltiples materias que tuvo que recursar, y básicamente trató la universidad como unas vacaciones extendidas que ocasionalmente requerían escribir ensayos. ¿Y qué hicieron mis papás para celebrar su mediocre logro? Le compraron un Tesla Model 3 Performance. No el modelo básico, la versión de más de $1, $200,000 con todos los lujos, sistema de sonido premium, todo el paquete. Todavía recuerdo el día que se lo dieron. Estábamos todos parados en la entrada y mi papá le entrega a Diego una cajita. Adentro están las llaves de este brillante Tesla blanco estacionado cruzando la calle. Diego empieza a volverse loco, saltando como si acabara de ganarse la lotería mientras mi mamá toma como 500 fotos para Facebook. Luego mi papá me mira, notando mi cara, y dice, no les miento, no seas envidioso. Tu hermano se merece esto después de trabajar tan duro. ¿Trabajar duro en qué? ¿En campeonatos de beer pong? Cuando le señalé que yo me había graduado en 4 años con honores mientras trabajaba y no recibí ni madres, mi mamá tuvo el descaro de decir, bueno, la universidad fue más fácil para ti. Diego realmente batalló. Sí, batalló para levantarse de la cama antes del mediodía y para recordar con qué chava estaba saliendo esa semana. Podría seguir por horas sobre el descarado favoritismo, pero ya se hacen una idea. Toda mi vida, me han tratado como a un ciudadano de segunda en mi propia familia. Desde el segundo en que Diego tuvo ese Tesla, se convirtió en toda su personalidad. Ni siquiera bromeo. El güey no podía pasar 5 minutos sin mencionar subnave o subir historias a Instagram del tablero. El coche no era solo transporte para él, era toda su identidad. Ahora había nacido el mi rey del Tesla,
Y era tan insoportable como suena. Todas las noches llegaba a la casa a las 2 de la madrugada del bar en el que estuviera y aceleraba el motor en la entrada como un completo idiota. Sí, ya sé que los Tesla no tienen motores que se puedan acelerar, pero esta basura pisaba el acelerador de ida y vuelta en nuestra entrada, haciendo ese zumbido eléctrico a todo volumen. Despertaba a toda la colonia porque aparentemente dormir es solo para campesinos que no tienen coches eléctricos que les compró papi. El niñito manejaba como si estuviera audicionando para Rápidos y Furiosos 27, Electric Boogaloo, yendo a exceso de velocidad en calles residenciales donde juegan niños. Haciendo donitas en el estacionamiento del Soriana y grabando esos TikToks donde la gente finge dormir mientras su Tesla está en piloto automático. Cada vez que yo señalaba que tal vez, solo tal vez, tratar la vía pública como su pista de carreras personal no era la mejor idea, él solo sonreía con arrogancia y me decía que dejara de ser tan aguafiestas, bro. Incluso lo vi manejar borracho repetidas veces. Esto no era solo ser un pendejo. Esto era activamente peligroso para todos a su alrededor. Me ofrecía ser su conductor designado múltiples veces o a pedirle un Uber, pero no. El coche prácticamente se maneja solo, bro. Sí, excepto que el piloto automático no hace mágicamente que el alcohol no afecte tu juicio o tu tiempo de reacción. Sus amigos no eran mejores. Se amontonaban en el Tesla, usualmente 4 o 5 de ellos, todos igual de pedos, y se iban a dar el rol, sus palabras, no mías. Les advertí a todos varias veces que algo malo iba a pasar. También les advertí a mis papás. Todos me dijeron que no me metiera en lo que no me importaba. Mi mamá de hecho dijo, y estoy citando textualmente aquí, solo estás celoso. No tienes amigos que quieran divertirse contigo. Sí, mamá. Estoy súper celoso. No tengo amigos que quieran morir en un choque en llamas o matar a gente inocente. Me atrapaste. Con cada día que pasaba, Diego se volvía más imprudente. Los vídeos se volvían más peligrosos. Las velocidades eran más altas. No era cuestión de si algo pasaría, sino de cuándo. Y todos excepto yo, parecían estar completamente ciegos a lo que se avecinaba. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Un jueves por la noche, estaba en mi cuarto terminando algo de trabajo cuando escuché que la puerta de mis papás se abría de golpe alrededor de las 3 de la madrugada. Hubo susurros frenéticos en el pasillo, seguidos por el coche de mi papá encendiéndose y alejándose a toda velocidad. Encontré a mi mamá abajo luciendo como si hubiera visto un fantasma. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró algo sobre que tu hermano tuvo un pequeño accidente con el Tesla y que mi papá había ido a recogerlo. Un pequeño accidente. Ese es el código familiar para una cagada monumental que ya estamos planeando cómo minimizar. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, escuché el coche de mi papá entrar a la cochera. Fui a la ventana de enfrente y lo vi prácticamente arrastrando a Diego por el pasillo. Apenas podía caminar, le faltaba un zapato y tenía lo que parecía sangre seca en la frente. Mi papá lo callaba frenéticamente mientras Diego gritaba arrastrando las palabras algo sobre que un árbol había salido de la nada. Vaya. Resulta que el niño de oro estampó su Tesla contra un árbol después de salir de un bar. Impactante, ¿verdad? ¿Quién podría haber predicho este evento completamente impredecible del que yo llevaba semanas advirtiéndole a todos? Por algún milagro, no estaba herido de gravedad. Solo una cortada en la frente y probablemente unos moretones por la bolsa de aire. El Tesla, sin embargo, estaba casi destrozado. Toda la parte delantera sumida, las bolsas de aire desplegadas, el parabrisas estrellado, todo el numerito. Lo ayudaron a ir a su cuarto como si fuera un niño chiquito que se quedó despierto después de su hora de dormir, en lugar de un cabrón hecho y derecho que acababa de cometer un delito. No me enteré de la historia completa hasta la mañana siguiente. Diego había estado en la cervecería. Se puso hasta la madre de borracho con sus igualmente brillantes amigos y luego decidió que manejar era definitivamente una excelente idea. Sus amigos, estos ciudadanos ejemplares, aparentemente alentaron este plan, con uno de ellos incluso grabando a Diego tomando shots y luego dándole vueltas a la llave del Tesla, diciendo, vamos a ver de qué es capaz esta belleza. De camino a casa, tomó una curva demasiado rápido, perdió el control, se saltó la banqueta y se estrelló de lleno contra el enorme roble de algún pobre vecino. Mi papá llegó antes de que apareciera la policía.
Según la llamada telefónica en susurros de mi mamá a mi tía, que escuché a escondidas, mi papá se arregló con los dueños de la casa. No tengo idea de qué les prometió, pero conociendo a mi papá, no fue barato. Probablemente les hizo un cheque ahí mismo para que olvidaran todo el asunto. El verdadero misterio fue cómo los convenció de no llamar a la policía. Llevaron el Tesla con grúa a nuestra cochera, donde se quedó como un gigante dedo de en medio de metal. La parte delantera estaba completamente sumida, el cofre arrugado como acordeón, ambas bolsas de aire se habían activado dejando ese raro residuo de polvo por todas partes adentro, el parabrisas era una telaraña de grietas. Y una de las llantas delanteras estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era de fábrica. Era un pisapapeles de $1, 200,000 pesos. Ahora, 2 días después del choque, mis papás convocaron a una reunión familiar en la sala. En la historia de las reuniones familiares, ni una sola vez se ha convocado una para dar buenas noticias. Nadie llama a una reunión familiar para anunciar, oigan, nos vamos todos a Disney. Así que entré a la sala. Mis papás estaban sentados en el sillón con esas caras serias que pone la gente cuando están a punto de pedirte un riñón. Diego estaba desparramado en el sillón individual, scrolleando en su celular como si todo este asunto fuera un inconveniente menor que lo apartaba de su importante navegación en TikTok. El moretón en su cara se había vuelto de un encantador tono amarillo morado que honestamente mejoraba su apariencia. Mi papá se aclaró la garganta y me miró con esa expresión seria y falsa que pone cuando está a punto de decir algo completamente irracional, pero quiere que suene lógico y justo. Hijo, empezó. Hemos revisado los daños del coche de Diego. Lo dijo como si el Tesla hubiera agarrado un resfriado. El seguro no lo va a cubrir porque su voz se apagó, viéndose incómodo. Porque estaba manejando borracho, terminé por él. Mi mamá me echó una mirada que podría cortar la leche. No seas dramático. Solo había tomado unos cuantos tragos, ¿verdad? Unos cuantos tragos que lo dejaron incapaz de caminar derecho o formar oraciones coherentes cuando llegó a casa. En el mundo de mi mamá, cualquier cosa que no sea estar literalmente inconsciente cuenta como unos cuantos tragos. Mi papá continuó como si yo no hubiera hablado. El punto es que las reparaciones van a costar alrededor de $360,000 y creemos que lo justo es que todos aportemos como familia. De verdad me reí a carcajadas, pensando que era una broma. Luego me di cuenta de que hablaban en serio. Tenían el descaro, los putos huevazos, de pedirme que ayudara a pagar las reparaciones de un coche que no es mío, que no manejo, y que se dañó porque él decidió manejar pedo y chocarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Quieren que ayude a pagar las reparaciones de un coche que no es mío, que no manejo, y que se dañó porque él decidió manejar borracho, repetí solo para asegurarme de que no me estaba dando un derrame cerebral y alucinando esta conversación. Somos una familia, dijo mi mamá, como si eso explicara todo, y tú eres el único con ahorros importantes en este momento. Ah, ahí estaba. Sabían que había estado ahorrando para mudarme y lo veían como un fondo conveniente para arreglar la cagada de su niño de oro. Mis ahorros no eran para mi futuro. Eran solo un fondo de emergencias para las pendejadas de Diego. ¿Cuánto esperan que aporte?, pregunté, haciendo comillas en el aire. Mi papá tuvo la decencia de verse un poco incómodo. Bueno, tu madre y yo podemos poner unos $60,000 de nuestro fondo de emergencias. Diego tiene como $10,000 ahorrados. Por supuesto, Diego solo tenía $10,000 a su nombre a pesar de no pagar nunca ni renta ni servicios. O sea, quieren que yo pague los otros $290,000, terminé por él. Mi papá asintió. Haremos un plan de pagos. Tal vez $20,000 al mes hasta que se termine de pagar. Diego por fin levantó la vista de su celular y dijo, tampoco es como que necesites un departamento lujoso. Y ahí fue cuando supe que había terminado con esto. Los miré a los ojos a cada uno de ellos y dije, no les voy a dar ni un solo centavo para esto. Dije, mirándolos fijamente, Diego chocó el coche porque estaba manejando borracho y debería estar agradecido de no estar compartiendo celda con un güey llamado el Brian en este momento. Este es su problema, no mío.
Mis papás me miraron como si acabara de sugerir que sacrificáramos al perro de la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, empezó mi madre, con la voz temblando de esa manera manipuladora que ha perfeccionado con los años. El tren de la culpa estaba saliendo de la estación. ¿Qué han hecho por mí exactamente?, pregunté. ¿Hacerme pagar renta mientras él vive gratis? ¿Darle un Tesla mientras yo manejo un coche que es más viejo que su licencia de conducir? ¿Minimizar constantemente mis logros mientras celebran su mediocridad? Por favor. Elaboren sobre todo lo que han hecho por mí que justifique que yo pague por su accidente por manejar borracho. La cara de mi papá se puso de ese tono especial de rojo que solo aparece cuando alguien desafía su autoridad. Vas a contribuir para arreglar el coche de tu hermano. Fin de la discusión. Me levanté, sorprendiéndome incluso a mí mismo de lo tranquilo que me sentía. No, no lo haré. Fin de mi discusión. Las caras que pusieron no tenían precio. Estaban tan acostumbrados a que yo cediera, a que yo fuera el responsable que se sacrifica por la familia, que no podían procesar esta nueva versión de mí que no se dejaba pisotear. Estás siendo egoísta, dijo mi mamá, sacando el arma definitiva de su arsenal. No, estoy siendo realista, respondí. Diego eligió manejar borracho. Él eligió chocar el coche. Eso significa que él puede lidiar con las consecuencias por una vez en su vida. Salí de la sala y regresé a mi cuarto, ignorando sus llamados para que regresara y discutiéramos esto como adultos. La ironía de que de repente quisieran una discusión adulta no me pasó desapercibida. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto, escuché a Diego preguntar, entonces, ¿esto significa que no me van a arreglar el coche? Siempre enfocado en sus objetivos. Ese niño. No tenía idea de qué harían después. Pero sabía una cosa con certeza, esto estaba lejos de terminar. En mi familia, el no se considera una respuesta completa. Es solo una invitación para encontrar formas más creativas de conseguir lo que quieren. Los siguientes días fueron tensos. Mis papás apenas me hablaban, excepto para preguntarme si había reconsiderado su generosa oferta de dejarme pagar por la cagada de Diego. Mantuve mis respuestas cortas y al grano, no. Esto llevó a muchos suspiros pesados, portazos y a mi mamá haciendo esa cosa pasivo-agresiva en la que habla de mí en tercera persona mientras estoy literalmente en el mismo cuarto. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar, decía a nadie en particular mientras yo desayunaba a 1 metro de ella. Muy sutil, mamá. Los caché susurrando un par de veces, amontonados alrededor de la mesa de la cocina con papeles esparcidos. Se callaban cuando yo entraba. Nunca es una buena señal en mi familia. Siempre que la gente deja de hablar cuando entras a un cuarto, puedes apostar lo que quieras a que están hablando de ti, y no en un sentido de estamos planeando su fiesta sorpresa. El viernes por la noche, llegué del trabajo y encontré a mi papá hablando por teléfono con alguien de la compañía de seguros. Estaba usando su voz profesional, la que usa cuando intenta convencer a la gente de que no está diciendo puras mamadas. Capté frases como cobertura amplia y reclamo por vandalismo antes de que me viera y se llevara la llamada a su oficina. Reclamo por vandalismo. Eso era nuevo. La última vez que revisé, chocar borracho contra un árbol no se consideraba vandalismo a menos que el árbol presentara cargos. Supuse que estaban dando patadas de ahogado, intentando encontrar algún vacío legal para que el seguro pagara. Buena suerte con eso. Las aseguradoras emplean departamentos enteros de personas cuyo único trabajo es encontrar razones para no pagar los reclamos. Pero en fin. No es mi circo, no son mis changos. El sábado por la mañana empezó con un estruendo, literalmente. Me desperté de golpe alrededor de las 7 de la mañana por lo que sonó como si alguien estuviera madreando un bote de basura de metal. Salí de la cama tambaleándome y miré por mi ventana, que da hacia nuestra cochera, pero no vi nada inusual. El ruido había cesado. Supuse que solo eran los recolectores de basura siendo extra agresivos, y volví a la cama. Como 1 hora después, se desató el infierno. Me despertaron unos gritos que venían de la cochera. Me puse unos pants y bajé para encontrar a Diego parado en la cochera abierta, y a mis papás detrás de él, los tres mirando fijamente el Tesla. El coche estaba aún más destrozado que antes. Y no me refiero a un poquito más dañado.
Me refiero a que parecía que Hulk tenía una venganza personal contra él. El parabrisas estaba completamente hecho añicos. Todas las ventanas estaban rotas y había enormes abolladuras en las puertas y en el cofre. Los espejos laterales colgaban de unos cables y uno de los faros simplemente había desaparecido. Era casi impresionante lo minuciosamente destruido que estaba. ¿Qué carajos pasó?, pregunté, genuinamente confundido. El coche ya estaba jodido por el choque, claro, pero esto era destrucción de otro nivel. Diego se dio la vuelta, con la cara roja de lo que parecía una rabia ensayada. Tú no te hagas, tú hiciste esto. Me reí de verdad. Estuve dormido toda la noche. Yo no toqué tu coche. Mi papá levantó algo, un bate de béisbol de mis días de prepa que guardaba en mi closet como recuerdo de cuando jugaba. Entonces, ¿por qué estaba esto tirado en los arbustos de afuera?, preguntó mi papá, haciendo esa voz falsamente calmada que significa que en realidad está emputadísimo. Dije que no tenía idea, pero mi mamá me interrumpió, no nos mientas. Era mi bate, uno que había tenido por años, pero que no había tocado en meses. Vivía en el fondo de mi closet junto con otras cosas de deportes de la prepa que ya nunca usaba. Ya llamamos a la aseguradora, dijo mi papá con tono arrogante. Van a mandar a un ajustador el lunes. Les dijimos que alguien vandalizó el coche por envidia. Ahí fue cuando me cayó el 20. Diego debió haber agarrado mi bate y dañado aún más su Tesla ya destrozado, para luego plantar el bate e incriminarme. El seguro no iba a pagar por el accidente por manejar borracho, pero el vandalismo. Eso podría estar cubierto. Y puntos extra por vengarse del hermano mayor que no quiso pagar por su cagada. Ahora todo tenía sentido. Miré a Diego y vi esa pequeña sonrisa que intentaba ocultar. Esto no era solo él siendo un niño mimado. Esto era verdadera malicia. Me había tendido una trampa deliberadamente, y mis papás eran cómplices. ¿Es en serio que me van a incriminar por esto?, pregunté, mirando directamente a Diego. Él sonrió con arrogancia. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al estudiante de puro 10 con un futuro brillante, o al hermano mayor envidioso que todavía vive en casa de sus papás y se queja de todo? Mis papás estaban detrás de él, de brazos cruzados, un frente unido contra mí. Ya habían elegido su bando, como siempre lo hacían. No importaba que lo que estaban haciendo era literalmente fraude al seguro, un delito grave. No importaba que estuvieran dispuestos a dejar que yo asumiera la culpa por algo que no hice. Lo único que importaba era proteger a su niño de oro. Esto es una mamada y lo saben, dije, sorprendentemente tranquilo considerando las circunstancias. No toqué el coche. Estuve dormido toda la noche. Mi mamá se burló. Te escuchamos salir de tu cuarto como a las 2 de la madrugada. La cámara de seguridad de los vecinos probablemente también te captó. Vaya, eso era interesante. No teníamos vecinos con cámaras de seguridad, al menos ninguna que captara nuestra entrada o cochera. Estaban blofeando, lo que significaba que sabían exactamente lo que había pasado porque habían ayudado a planearlo, o al menos, sabían que Diego lo había hecho y lo estaban encubriendo. A ver, déjenme entender esto, dije, cruzándome de brazos. ¿Quieren que pague $290,000 por las reparaciones de un coche que no es mío, o me van a incriminar de vandalizarlo para cometer fraude al seguro? Esas son mis opciones. La cara de mi papá se enrojeció. Nadie está incriminando a nadie. Sabemos que tú hiciste esto porque estás enojado por el dinero. Regresé a mi cuarto sin decir una palabra más. No tenía caso discutir con ellos. Ya habían decidido su versión de la realidad. Cerré la puerta, me senté en la cama e intenté pensar. Esto había escalado de la típica mierda familiar a un comportamiento criminal real muy rápido. Agarré mi celular y llamé a mi jefe para pedir el día libre de emergencia el lunes. Ni de broma iba a dejar mi defensa en manos de mi familia cuando llegara el ajustador del seguro. Necesitaba estar ahí para contar mi versión de la historia. Al colgar, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Mis papás me acababan de demostrar exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a Diego. Incriminarían a su propio hijo. Le mentirían a las autoridades, lo que me hizo preguntarme qué diablos más habían encubierto por él en el pasado que yo ni siquiera sabía.
El investigador del seguro llegó el lunes por la mañana exactamente a las 9 de la mañana. El tipo se llamaba Arturo. Parecía alguien que ya ha visto de todo. Llevaba una camisa de botones arrugada fajada en unos pantalones caqui y traía una tablet y una cámara. Mi papá intentó decirme que me fuera a trabajar y que ellos se encargarían de todo, pero me le quedé viendo fijamente hasta que se echó para atrás. Qué chistoso lo rápido que se desmoronó su autoridad cuando no cedí inmediatamente. Mis papás hicieron su mejor imitación de pareja de telenovela cuando llegó Arturo. Diego estaba encorvado cerca de ahí, luciendo adecuadamente victimizado, tocándose el moretón de la cara ocasionalmente para darle efecto dramático. Arturo fue educado, pero iba a lo que iba. Fue directo a la cochera para examinar el Tesla, tomando decenas de fotos desde todos los ángulos. Pasó mucho tiempo observando el daño de la parte delantera versus los daños nuevos, lo que me dio la esperanza de que tal vez notara lo obvio: este coche había estado en dos incidentes muy diferentes. Después de revisar el coche, Arturo pidió hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis papás entraron primero juntos. Estuvieron ahí como 30 minutos. Luego entró Diego a su entrevista, que duró quizás 15 minutos. Pude escucharlo alzar la voz en un punto, probablemente para hacer drama. Cuando fue mi turno, me senté frente a Arturo en la mesa de nuestra cocina, donde había puesto su laptop y unos papeles. Me miró y me dijo que tenía unas preguntas sobre dónde estuve el viernes por la noche y la madrugada del sábado. Le dije la verdad. Estuve en casa en mi cama, dormido. Había llegado de trabajar a las 6 de la tarde, me hice un sándwich, jugué un rato al Xbox y me fui a dormir alrededor de las 11 de la noche. No salí de mi cuarto hasta que escuché el escándalo en la cochera a la mañana siguiente. Arturo asintió, tomando notas. Luego me preguntó directamente si había tenido algo que ver con los daños del Tesla. No, dije, mirándolo directo a los ojos. Y esto es lo que necesita saber, que probablemente ellos no le dijeron: ese coche ya estaba severamente dañado antes de que ocurriera este supuesto vandalismo. Levantó las cejas, la mayor emoción que había mostrado hasta ahora. Le expliqué todo. Que el Tesla había sido un regalo para Diego por su graduación mediocre. Que lo había estado manejando de forma imprudente desde que se lo dieron. Le hablé a Arturo sobre cómo manejaba borracho, el exceso de velocidad, los vídeos de TikTok. Luego llegué a lo del choque. Como Diego lo había estrellado contra un árbol mientras manejaba borracho hace como una semana y cómo mis papás de alguna manera lograron evitar que se involucrara la policía. Revise las bolsas de aire, le dije. Ya habían sido desplegadas desde el choque inicial. Vea el daño frontal comparado con el daño nuevo. Es claramente diferente. El daño frontal es por el impacto con un árbol. El resto es por... Bueno, no fue por mí. También le conté sobre el intento de mis papás de hacerme pagar $290,000 por las reparaciones y cómo el vandalismo ocurrió misteriosamente justo después de que me negué. Arturo anotó todo sin mostrar mucha reacción. Luego me preguntó si había alguien que pudiera corroborar que estuve en mi cuarto toda la noche. No, admití. Vivo con mis papás y con Diego. Pero si pedí una pizza como a las 9:30 de la noche el viernes y estuve jugando en Xbox Live con unos amigos hasta las 11 de la noche. Ellos pueden confirmar que estuve conectado. Asintió e hizo más notas. Luego me sorprendió preguntando: ¿alguno de sus vecinos tiene cámaras de seguridad? Ninguna que cubra nuestra cochera o la entrada, le dije. Los Pérez, enfrente, tienen una cámara en el timbre, pero solo enfoca su porche. Escribió algo. Luego me dio las gracias y dijo que se pondría en contacto con la familia pronto. Mientras caminábamos de regreso a la sala, podía sentir que mis papás y Diego me mataban con la mirada. Sabían que no me había apegado a su guión. Después de que Arturo se fue, se armó un desmadre. Mis papás perdieron completamente la cabeza. ¿Cómo me atrevía a decirle la verdad al investigador? ¡Qué horror! Mi mamá lloró diciendo que yo quería arruinar la vida de Diego por un solo error, como si manejar borracho y cometer fraude al seguro estuvieran al mismo nivel que olvidar sacar la basura. Mi papá se me puso al brinco, apuntándome con el dedo y diciéndome que más me valía llamarle de nuevo al investigador y arreglar esto si sabía lo que me convenía. Diego solo sonreía con arrogancia desde el sillón, seguro de que su plan funcionaría,
porque siempre le había funcionado antes. El niño de oro siempre gana, ¿no? Fui a mi cuarto y le puse seguro a la puerta, ignorando sus exigencias de que bajara. Durante los siguientes 2 días, me fui a trabajar, llegaba a casa, me iba directo a mi cuarto y le ponía seguro. Pedía comida a domicilio y solo salía cuando sabía que estaban dormidos. Era como vivir en un país extranjero y hostil donde no hablaba el idioma y todos me odiaban. El miércoles por la tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Arturo, de Seguros Qualitas. ¿Nos podemos ver en Avenida Insurgentes a las 4 de la tarde de hoy? Tengo unas preguntas de seguimiento. Le contesté que ahí estaría. No le dije a mi familia a dónde iba. Simplemente salí del trabajo y me fui directo a Starbucks. Arturo ya estaba ahí, sentado en una mesa de la esquina con su laptop y un montón de papeles. Me hizo una seña para que me sentara. Quería hablar contigo lejos de tu familia, me dijo en voz baja. Hemos descubierto algunas inconsistencias en el reclamo. Resulta que Arturo fue más minucioso de lo que mi familia anticipaba. Había recorrido la colonia buscando cámaras de seguridad y encontró algo. Los vecinos de 2 casas más abajo habían instalado un nuevo sistema de seguridad el mes pasado que tenía una cámara de gran angular que cubría casi toda la calle. ¿Y adivinen qué? Capturó, a las 2:13 de la madrugada del sábado por la mañana, a Diego, clarito como el agua, sacando mi bate de béisbol de la cajuela de mi coche, donde yo guardaba mi equipo deportivo, y ensañándose contra su Tesla ya dañado. El vídeo lo mostraba metódicamente rompiendo cada ventana, abollando el cofre y las puertas, e incluso arrancando uno de los espejos laterales. Arturo deslizó su tablet por la mesa para enseñarme el vídeo. Ahí estaba mi hermano a las 2 de la madrugada montando toda la escenita. Era tan obvio y ridículo. Llevo haciendo este trabajo 15 años, dijo Arturo, y este es uno de los intentos de incriminación más pendejos que he visto en mi vida. Luego me dijo que ya había reportado los hallazgos a sus superiores en la aseguradora. Iban a rechazar el reclamo y habían turnado el caso a su departamento de fraude. También había estado en contacto con la policía local, quienes querían hablar conmigo y con Diego. El agente de policía estará aquí en unos 10 minutos, dijo Arturo. Quería avisarte antes de que contacten a tu familia. Dadas las circunstancias, pensé que preferirías hablar con ellos por separado. Le di las gracias, genuinamente agradecido por lo minucioso que fue y por haberme creído. Llegó la policía. Era una oficial mujer. Tomó mi declaración, me mostró el vídeo de nuevo y me preguntó si quería presentar cargos contra Diego por intentar incriminarme. El Ministerio Público decidirá si persigue los cargos por fraude al seguro, me explicó. Pero por la falsedad de declaraciones y el intento de incriminarlo a usted, esa es su decisión. Me quedé sentado pensando. Sí, Diego es mi hermano, mi propia sangre. Pero también era la persona que había intentado deliberadamente incriminarme por un delito que no cometí. Alguien que felizmente habría dejado que yo me comiera el problema de su borrachera y su posterior berrinche, potencialmente arruinando mis antecedentes, mis prospectos laborales, mi vida. Pensé en todos los años de favoritismo, en toda la doble moral, en todas las veces que me habían hecho sentir menos por no ser Diego. Pensé en cómo estuvieron dispuestos a dejar que yo me echara la culpa de un fraude al seguro para protegerlo. Y luego pensé en lo harto que estaba de todo eso. Sí, le dije a la oficial. Quiero presentar cargos. Sin dudarlo, solo un simple sí. Ella asintió, hizo unas notas y me pidió que fuera a la delegación más tarde para dar una declaración formal. Quedamos a las 6 de la tarde de esa tarde. Manejé a casa, me estacioné en la entrada alrededor de las 5 de la tarde para agarrar unas cosas antes de ir a la delegación. Para mi sorpresa, ya había una patrulla estacionada afuera. Parece que la oficial Rivera no había perdido el tiempo. Entrar a mi casa en ese momento fue como entrar a una zona de guerra. Mi mamá estaba dando vueltas por la sala y llorando. Mi papá estaba hablando por teléfono con alguien, hablando frenéticamente sobre malentendidos y asuntos familiares. Diego estaba sentado en el sillón, pálido. Usualmente tenía esa expresión de suficiencia permanente, como el gato que se comió al canario y logró echarle la culpa al perro. Cuando mi mamá me vio, corrió hacia mí. ¿Qué hiciste?
La policía acaba de estar aquí. Dicen que podrían acusar a Diego de fraude. Yo no hice nada. Diego se hizo esto a sí mismo cuando decidió incriminarme por vandalizar su coche. Mi papá colgó el teléfono y se acercó furioso. Esto es ridículo. Podemos manejar esto como familia. Necesitas llamarles ahora mismo y decirles que no quieres presentar ningún cargo. No, dije simplemente. Ya terminé de encubrirlo. Ya terminé de ser el chivo expiatorio. Ninguno de ustedes puede obligarme a retirar los cargos ahora. Las secuelas fueron exactamente el circo que te imaginas. Mi mamá oscilaba entre llorar e intentar hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. Mi papá cambiaba entre amenazarme y ofrecerme sobornos. De repente, ya podía ayudarme con la renta de un nuevo departamento si tan solo hacía que esto desapareciera. Diego intentó disculparse, pero sonó más al perdón porque me atraparon que al perdón por ser un cabrón manipulador. A las 5:45, subí. Sabía que no iba a querer regresar a esta casa después de dar mi declaración. Así que empaqué una maleta deportiva con ropa, mi laptop y algunos documentos importantes. Cuando bajé con mi maleta, mis papás se veían alarmados. ¿A dónde crees que vas?, me exigió mi papá. Voy a la delegación a dar mi declaración y luego me voy a quedar con un amigo un tiempo. Mi mamá empezó a llorar más fuerte. No te puedes ir. Tenemos que resolver esto como familia. Dejamos de ser una familia funcional hace mucho tiempo, le respondí. Tal vez nunca lo fuimos. Mi papá se paró frente a la puerta, bloqueándome la salida. Si cruzas esa puerta y sigues adelante con esto, ni te molestes en regresar. Ya no serás bienvenido en esta casa si le haces esto a tu hermano. Estás eligiendo destruir a esta familia. Lo miré directo a los ojos. No, papá. Yo no estoy destruyendo a la familia. Me estoy rehusando a dejar que la familia me siga destruyendo a mí. Y si realmente estás dispuesto a desconocerme porque no permití que eso pasara, por mí está bien. Lo esquivé y salí por la puerta. Me gritó algo sobre hijos malagradecidos y lealtad familiar, pero no volteé hacia atrás. Me subí a mi coche y manejé a la delegación. Dar mi declaración formal tomó como una hora. La oficial me explicó lo que pasaría a continuación. A Diego se le acusaría de falsedad de declaraciones, intento de fraude al seguro y, potencialmente, de cargos adicionales relacionados con el choque original por manejar en estado de ebriedad, el cual nunca se había reportado adecuadamente. Esto podría ponerse feo, me advirtió. Los casos familiares a menudo son así. ¿Estás seguro de qué quieres proceder? Asentí. Estoy seguro. Cuando salí de la delegación, tenía un mensaje de mi amigo Checo: ya te preparé el cuarto, pedí cena. No llegues tarde, bro. Lo había llamado antes para ver si me podía quedar a dormir en su casa unos días. Y, siendo el tipazo que es, ni siquiera hizo preguntas. Mientras manejaba al departamento de Checo, mi celular no paraba de sonar con mensajes y llamadas de mi familia. Apagué el celular y seguí manejando. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida, sentí que al fin me estaba defendiendo. Checo estaba esperando afuera cuando llegué, con 2 refrescos en la mano. No me pidió detalles de inmediato, solo me ayudó con mi maleta y me dijo que sea lo que sea, lo vamos a solucionar. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. Así es como debería sentirse una verdadera familia. Sin obligaciones, sin manipulación, sin competencia constante, solo apoyo incondicional, el tipo de apoyo que nunca había encontrado en casa. Edit 1. Dios mío, esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por los premios y el apoyo, Reddit. Significa mucho, chicos. Edit 2. Para todos los que piden una actualización, manténganse al tanto. Viene pronto. Jaja. Actualización. Hola, Reddit. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación y muchos de ustedes me han estado mandando correos pidiendo una actualización sobre todo el asunto del mi rey del Tesla. Pues, ahí les va. Han pasado 6 meses desde que salí de la casa de mis papás con una maleta deportiva y una nueva columna vertebral. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Me quedé con Checo unas semanas,
luego encontré mi propio lugar. Nada lujoso, solo un departamento de una recámara donde nadie me pide que arregle sus problemas. El caso de Diego avanzó rápido. La evidencia era abrumadora, los vídeos de seguridad, el nivel de alcohol en la sangre del hospital la noche del choque, el cual mis papás intentaron esconder, y el reporte de la investigación del seguro. Terminó declarándose culpable de todos los cargos y le dieron 6 meses en el reclusorio, 3 años de libertad condicional, una multa masiva y perdió su licencia por 5 años. A mis papás no los procesaron, pero les metieron unas multotas por su papel en el fraude al seguro. Entre honorarios de abogados, multas y tener que seguir pagando un Tesla en pérdida total, están básicamente en la ruina. En cuanto a mí, me dieron un ascenso en el trabajo. Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás lidiando constantemente con el pinche drama familiar. Y estoy tomando clases nocturnas para mi maestría. La vida es bastante buena ahora. Para la actualización que todos estaban esperando, el mes pasado empezaron a llegar los mensajes y las llamadas de nuevo. Primero de mi mamá, luego de mi papá, y finalmente incluso de Diego usando su tiempo de llamadas permitidas en la cárcel. Todos tenían el mismo mensaje, solo que entregado de manera diferente: necesitan dinero. Mamá usó el clásico enfoque de la culpa: estamos a punto de perder la casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarnos ahora? Mi papá intentó su intimidación de siempre: le debes a esta familia. Pórtate como hombre y ayúdanos. Diego en realidad se disculpó primero, diciendo que la cárcel lo había cambiado y que ahora ve las cosas de otra manera. Antes de pedirme dinero para la tienda de la cárcel. ¿Saben qué fue lo realmente gracioso? La semana pasada, cuando mis papás aparecieron en mi departamento sin avisar. No tengo idea de cómo consiguieron mi dirección, probablemente a través de algún amigo en común de la familia. Ahí estaban, parados afuera de mi puerta viéndose significativamente patéticos. Ambos tenían esa mirada de desesperación. Traían todo un discurso preparado. Iban a vender la casa, pero necesitaban dinero para la transición. Las cuentas bancarias estaban congeladas. Mi papá perdió su trabajo después del escándalo. La ansiedad de mi mamá estaba empeorando. ¿No ayudaría a mi familia en su momento de necesidad? Escuché todo sin interrumpir, viéndolos tejer su triste historia con toda su actuación dramática. Cuando finalmente terminaron, me les quedé viendo por unos 10 segundos enteros antes de preguntar: perdón, creo que me perdí algo en su pequeña presentación. ¿Me podrían recordar qué parte de intentar incriminarme les da derecho a mi apoyo financiero? La cara de mi mamá se arrugó como si le hubieran dado una bofetada. Mi papá se quedó ahí parado, sin palabras. Por una vez en sus vidas, no tenían un guión preparado. Los roles se habían invertido y claramente no tenían idea de cómo interpretar el papel de las personas que no tienen el control. Pero ya no estaban en su casa, donde ellos hacían todas las reglas. Estaban en mi puerta y yo tenía todas las cartas. Les dije que lo pensaría y cerré la puerta. Si lo pensé, como por 5 segundos, antes de mandarles un mensaje de texto, la respuesta es no. No me vuelvan a contactar. Mi papá respondió con amenazas. Mi mamá con manipulación emocional. Diego con promesas de cambiar. Bloqueé todos sus números. Algunas personas podrían pensar que eso es duro. Tal vez lo sea. Pero después de 24 años de ser el chivo expiatorio, por fin me estoy poniendo en primer lugar. Son adultos que tomaron sus decisiones, igual que yo estoy tomando las mías ahora. Así que eso es todo por ahora, Reddites. Gracias por quedarse a leer durante todo este pinche desmadre. Ustedes son los mejores. Los mantendré actualizados si pasa algo más. Nos vemos por ahora, amigos. Edit 1. Para los que se preguntan sobre presentar cargos también contra mis papás, el Ministerio Público decidió que no había suficiente evidencia para probar que sabían del plan de Diego de antemano. Personalmente, yo creo que sí sabían, pero da igual. Las consecuencias financieras que enfrentan ahora son probablemente peores de lo que los tribunales hubieran hecho de todas formas. Edit 2. Para las pocas personas que me mandaron correos diciendo que siguen siendo tu familia, ay, por favor. Estar relacionados por sangre no le da a nadie el derecho de incriminarte por delitos graves.
Así no es como funciona una familia. Así es como funcionan las pandillas de las cárceles.